¿Alguna vez has sentido un cambio profundo en tu vida, como si estuvieras despertando a una nueva comprensión de ti mismo y del mundo? El despertar espiritual es como un viaje único, no un camino recto, más bien como una espiral de ADN. Algunos de nosotros recorremos etapas, otros saltamos, y cada uno de diferente forma. El viaje está hecho a medida. Mientras que nuestros caminos difieren, los elementos comunes nos unen. Exploremos las 5 etapas del despertar espiritual, manteniéndolo simple y claro, ofreciendo información sobre cada etapa y ayudándote a identificar en qué etapa podrías estar. Primera etapa: la inconsciencia. En esta etapa inicial del viaje del despertar espiritual, uno existe profundamente dentro del reino del ego. Es un estado del ser donde los pensamientos y las emociones gobiernan sin conciencia. El individuo se identifica estrechamente con estos pensamientos y sentimientos, creyendo que son una parte integral de quienes son. El ego mantiene un fuerte control, dejando poco espacio para una separación entre el yo y la experiencia subjetiva. En este estado, los individuos pueden encontrarse reaccionando a la vida en lugar de moldearla activamente. La sensación de control es limitada, lo que conduce a una actitud defensiva, ira y negatividad. La vida parece desarrollarse como si estuviera predeterminada y cualquier trauma encontrado refuerza la creencia en una falta de control. El individuo se entrelaza con su narrativa personal, ve la vida como algo que le sucede a ellos en lugar de algo que ellos crean activamente. Ver a los demás es un desafío durante esta etapa, ya que la percepción se filtra a través de la lente de las propias experiencias y proyecciones. Esta falta de claridad obstaculiza la comprensión genuina de los demás, fomentando una visión sesgada del mundo. La etapa de inconsciencia se caracteriza por un profundo enredo con el ego, que desdibuja las líneas entre el yo y el mundo externo. El viaje hacia el despertar espiritual comienza con este reconocimiento de la necesidad de liberarse de los patrones inconscientes y explorar las capas más profundas de la existencia. Marca el punto de partida para la evolución hacia una mayor autoconciencia y conexión con los aspectos profundos de la experiencia humana. Segunda etapa: la muerte del ego. A medida que avanzas en el viaje del despertar espiritual, te encuentras con la etapa transformadora conocida como muerte del ego. Esta fase implica una profunda ruptura del ego, el yo subjetivo que da forma a la identidad y las percepciones. Es un proceso en el que la identidad construida alrededor de etiquetas como género, edad, raza y creencias se transforma. La muerte del ego desmantelado no es una desaparición física, sino una disolución de las creencias firmemente arraigadas sobre quién es uno. El individuo llega a darse cuenta de que el ego, la historia que se han estado contando a sí mismos, no es la esencia de su ser. Todas las ideas y conceptos construidos en torno a la vida, Dios y la religión, se borran, dejando una sensación de vacío y desapego. Lo que emerge de este despojo del ego es un espacio interno, una separación entre el yo subjetivo y el yo observador. En la etapa inconsciente, este yo observador estaba oscurecido, pero ahora se vuelve más evidente. El individuo comienza a comprender que no son únicamente los pensamientos, las emociones y la identidad asociados con el ego. La muerte del ego genera una conciencia del yo observador, la parte que observa y experimenta la vida en silencio, sin enredarse en las narrativas del ego. El individuo comienza a reconocer que el ego no es el verdadero yo. Es una construcción formada por el condicionamiento social, experiencias personales y comportamientos aprendidos. Esta etapa provoca un cambio fundamental en la perspectiva, abriendo la puerta a una comprensión más profunda del yo. Se trata del viaje a través de la muerte del ego. Reconocer la ilusión del ego, comprender que la historia que uno se cuenta a sí mismo no es el núcleo de su existencia. Significa una transición hacia una autoconciencia más profunda, allanando el camino para una mayor exploración de las capas de la conciencia y la naturaleza de la realidad. Tercera etapa: la búsqueda. Más allá de la muerte del ego, el despertar espiritual entra en la fase conocida como búsqueda. Durante esta etapa, los individuos se embarcan en una búsqueda de comprensión, buscando lo que comúnmente se conoce como la verdad. La búsqueda implica una exploración profunda de cuestiones existenciales y un deseo de desentrañar los misterios de la propia existencia.
En la fase de búsqueda, las personas a menudo recurren a diversas fuentes en busca de orientación. Pueden interactuar con la literatura espiritual, buscar sabiduría de maestros espirituales y sumergirse en videos que exploran ideas profundas. El individuo profundiza en la práctica espiritual, como la meditación, contemplación, oración o canalización, impulsado por un impulso interno de conectarse con una comprensión superior. A medida que navegan a través de esta etapa, las personas pueden encontrar consuelo en las enseñanzas espirituales que resuenan con su conciencia en evolución. La lectura se convierte en un camino hacia la iluminación y cada conocimiento brinda una sensación de ligereza y conexión. Cuarta etapa: el surgimiento del yo auténtico. A medida que avanza el despertar espiritual, el viaje de los individuos alcanza una coyuntura crucial marcada por el surgimiento del yo auténtico. Esta etapa se caracteriza por un profundo alejamiento de la simulación y el reconocimiento consciente de la propia identidad y verdadera naturaleza. En el surgimiento del yo auténtico, el individuo llega a un punto en el que la fachada que pudo haber presentado al mundo comienza a desmoronarse. Fingir se vuelve cada vez más desafiante y surge una sensación de incomodidad al tratar de ajustarse a expectativas sociales que ya no resuenan con el yo sentido evolutivo de uno mismo. Esta fase a menudo revela la esencia genuina del individuo, similar al yo que era antes de que el condicionamiento social lo influyera. Es un regreso a la autenticidad que a menudo se observa en la infancia, una época en la que las expectativas sociales aún tenían que moldear y formar la identidad del individuo. Durante esta etapa hay una mayor conciencia de lo que genuinamente se alinea con el yo interior. Las relaciones desequilibradas, las ocupaciones que no resuenan y las búsquedas que ya no sirven al yo auténtico comienzan a desvanecerse. El individuo siente una creciente incapacidad para suprimir su verdadera voz y una falta de voluntad para comprometer sus deseos genuinos. En muchos casos, esta etapa implica cambios de vida significativos. Se pueden dejar trabajos, relaciones reevaluadas y situaciones de vida alteradas para alinearse con la autenticidad emergente. Este periodo puede estar marcado por una sensación de agitación, ya que la vieja energía que ya no resuena se desprende, dejando espacio para la afluencia de nueva energía. Además de cambios externos, el surgimiento del yo auténtico a menudo desencadena transformaciones internas. Viejas heridas emocionales y traumas psicológicos pueden resurgir para reconocimiento y liberación. La montaña rusa emocional se convierte en una experiencia común a medida que el individuo atraviesa un proceso de purga física. El cuerpo puede manifestar síntomas de ascensión a medida que se adapta a las nuevas frecuencias energéticas. Estos síntomas pueden variar desde una intuición intensificada hasta sueños lúcidos, premoniciones y otras experiencias multidimensionales. El individuo se sintoniza con una comprensión más profunda de sí mismo y del mundo que lo rodea. Quinta etapa: la vida de alineación. En la etapa final del viaje del despertar espiritual, los individuos pasan a una vida de alineación. Esta fase significa una integración armoniosa de cada aspecto de uno mismo con el mundo circundante. Va más allá del surgimiento del yo auténtico y se extiende hacia una conexión profunda con todas las facetas de la existencia. Vivir una vida de alineación implica una profunda comprensión y conexión con uno mismo, el alma, la mente y el cuerpo. Hay una aceptación compasiva de las propias limitaciones y un abrazo perdonador de las imperfecciones que componen la esencia individual. Es un estado del ser donde la autocompasión se convierte en un principio rector. La alineación también se extiende a las relaciones con los demás. Habiendo abrazado el propio yo auténtico, hay un desbordamiento natural de compasión y perdón por las limitaciones de los demás. El individuo reconoce que cada persona está en su viaje único y hay una comprensión de que todos están haciendo lo mejor que pueden con su conciencia actual. Esta fase implica convertirse en el cuidador de uno mismo, ser el padre de apoyo que uno pudo haber necesitado antes en la vida. Es un viaje hacia el amor propio incondicional, fomentando un ambiente de comprensión y bondad interior. Como este amor propio se profundiza, se extiende naturalmente hacia los demás, fomentando la compasión en las relaciones interpersonales. Una vida de alineación no se limita al reino humano, se extiende a una conexión más amplia con el mundo. Los individuos se dan cuenta de su interconexión con la naturaleza, los árboles, las plantas, los animales, el aire,
la tierra e incluso los objetos inanimados. Esta interconexión se convierte en una realidad vivida en lugar de una mera comprensión conceptual. Mientras que una vida de alineación reconoce la belleza y la luz en la existencia, también abarca un reconocimiento compasivo de los aspectos más oscuros. Esto no se ve con cinismo, sino con comprensión y conciencia de que cada aspecto contribuye a la riqueza de la experiencia humana. Si este video resonó contigo, considera compartirlo con alguien que creas que lo apreciaría. No dudes en dejar tus pensamientos o experiencias en los comentarios a continuación. Hasta la próxima vez.